Muy bien, entonces comenzamos con los primeros laboratorios de la materia de tecnología del hormigón, que es finura del cemento y peso unitario del cemento. Dentro de los laboratorios, nosotros estudiamos todos los materiales que componen el concreto. El concreto o el hormigón está compuesto de cemento, agua, agregados, cemento, agua y agregados. Entonces lo ideal es que dentro de un laboratorio nosotros estudiemos cada uno de sus componentes, de tal manera que si cada componente está de buena calidad o cumple de acuerdo a las normas, podemos concluir que el material completo, que es el compuesto del cemento, del agregado y el grueso, también va a ser un material de buena calidad. Entonces es por eso que primeramente estudiamos el cemento, luego vamos a estudiar los agregados y finalmente vamos a estudiar el concreto. Hoy nos toca la finura o fineza del cemento y el peso unitario del cemento. Entonces empezamos con la fineza. Y acá tenemos el esquema básico de lo que son los informes los informes de laboratorio. Objetivo, fundamento teórico, los materiales, el procedimiento, datos y cálculos y finalmente las conclusiones. Dentro del objetivo del primer ensayo, que es de la fineza de cemento, tenemos establecer un método de ensayo para determinar la finura del cemento mediante el tamiz número 200. Dentro del fundamento teórico vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la finura del cemento? ¿Cuáles son los cambios físicos y químicos que sufre el hormigón al estar en contacto con el agua? ¿Cómo influye la finura en esos procesos? ¿Y cuáles son los valores aceptables de acuerdo a norma? Primeramente, ¿por qué es importante la finura del cemento? Cuando nosotros en clase 1 de tecnología del hormigón, cemento más agua, ocurre una reacción química denominada hidratación. Ahora, esa hidratación de los granos de cemento ocurre desde la superficie hacia adentro. Entonces, mientras más grueso sea la partícula de cemento, es más complicado que se hidrate. Mientras más fino, es obviamente mucho más fácil. También vamos a estudiar, y ustedes van a ver con el ingeniero y conmigo, que tampoco una excesiva finura es buena. Es decir, que no podemos estar ni en un extremo ni en el otro. La hidratación ocurre desde la superficie hacia el interior, entonces el área de la superficie constituye el material de hidratación. Por lo tanto, el tamaño de los granos tiene influencia sobre esta propiedad, principalmente en la velocidad de hidratación. Una vez, la hidratación es una reacción química, y al ser una reacción química libera calor. Y si esta reacción es muy rápida, obviamente va a haber un excesivo o un bastante calor por hidratación. Va a haber un aumento en la retracción y un aumento de la resistencia con la edad. Hay pros y también hay contras. Pero esa es la importancia de la finura del cemento. ¿Cuáles son los procesos físicos y químicos que sufre el hormigón? Esto es lo que nos enseñan en la materia. Nosotros juntamos una partícula de cemento con agua, ocurre la reacción química denominada hidratación y el cemento y el agua ya dejan de ser cemento y dejan de ser agua y se convierten en un gel de cemento. El conjunto de estos geles de cemento nos da lo que se denomina como pasta de cemento. Cemento más agua, hidratación, ya no es cemento, ya no es agua, sino que es pasta de cemento. Es un nuevo material, pasta de cemento. Una vez ocurrida la hidratación, la pasta de cemento con el tiempo va endureciéndose, va perdiendo agua, va ganando resistencia y va obteniendo forma. Esos serían, de manera resumida, los cambios y los procesos que sufre el concreto, tanto físicos como químicos. Ahora, ¿cómo influye la fineza en este tipo de procesos? Vamos a ver aspectos positivos y también aspectos en contra. Primero, como un aspecto positivo es que gana resistencia rápidamente. Debido a que la hidratación es acelerada, entonces el material se constituye más rápidamente. También hay menor exudación, es decir, que el concreto retiene mejor el agua. Y vamos a ver también, ustedes van a estudiar que la pérdida de agua en el concreto es algo malo. Es decir, que tenemos que, por lo menos durante la edad temprana, mantener el concreto lo más hidratado posible. Entonces, viendo eso, podemos decir que, o sea, son objetivos deseables, por lo tanto, lo ideal sería tener el cemento más fino del mundo.
Pero vemos los aspectos en contra. Debido a la excesiva molienda, para que el cemento sea más fino, obviamente va a encarecer los costos. Va a haber, el cemento también se deteriora con mayor rapidez debido al calor por hidratación y libera mayor calor por hidratación, que son aspectos en contra. Y finalmente, ¿cuáles son los valores aceptables dentro de la norma? Cabe recalcar que esta norma es una norma antigua. Nosotros estamos midiendo la fineza a través de un tamiz. Estamos diciendo que si pasa el tamiz, estamos diciendo entre nosotros que el cemento es fino. Si no pasa el tamiz, el cemento no es tan fino. Las normas actuales utilizan otros métodos. Un método de la fineza de Blaine, donde se mide la superficie en contacto con el agua. Normas más modernas. Y obviamente los valores de la norma son para ese tipo de ensayos. Pero en nuestro medio la fineza se va a medir por este método, y para nosotros una fineza mayor al 95% va a corresponder a un valor aceptable. Va a ser un indicador de la calidad del cemento y además de verificar su estado. Un cemento que ha estado expuesto a bastante humedad ya no va a ser tan fino. Entonces para nosotros un valor aceptable es el 95%. Bueno, y eso es dentro del fundamento teórico. Los materiales que vamos a utilizar son 50 gramos de cemento Portland, tamiz número 200, una balanza y una brocha. Y el procedimiento es bastante sencillo. Tenemos que tamizar 50 gramos de cemento Portland a través del tamiz número 200. Tamizamos durante 3 o 4 minutos. Hay una etapa intermedia donde colocamos la tapa para poder limpiar el fondo del tamiz y volver a tamizar durante 5 a 10 minutos. Y lo que tenemos que hacer es pesar el material retenido dentro del tamiz. Y reemplazamos en la fórmula. Porcentaje de fineza, P sub O es el peso entero, los 50 gramos, y PF es el material retenido. Entonces de esta manera nosotros determinamos el porcentaje de fineza del cemento Portland. Y ahora vamos a continuar con el ensayo de peso unitario del cemento. Objetivos. Este método establece los procedimientos para determinar el peso unitario tanto suelto como compactado del cemento. Y el fundamento teórico. No hay mucho que hablar acerca del peso unitario del cemento. Se define como el peso sobre el volumen. El peso puede ser tanto compactado como no. Y esto es importante, que el peso unitario no es una propiedad característica del material, es decir, que no es una constante. Este peso unitario puede variar por muchos factores, por la compactación, por el tipo de cemento, por el tipo de recipiente y demás cosas. Y hay dos formas de obtener este peso unitario, tanto suelto como compactado. Ahora, algo que hay que añadir en este punto es que este ensayo de peso unitario, investigando dentro de las normas, no se encuentra dentro de las normas que son ASTM. Es decir, que es un ensayo que no está normado. Es un ensayo que simplemente lo realizamos acá en Bolivia. No sé quién lo habrá inventado, pero lo hacemos acá. Y es por eso que no tiene video. Pero en nuestro medio sí debe tener alguna utilidad. Los materiales: balanza, brocha, varilla pisón, recipiente, una pala pequeña, una cucharada de albañil y cemento. Y el procedimiento es bastante sencillo. Para la determinación primeramente del peso unitario suelto, nosotros tenemos que rellenar el recipiente con la pala, descargándola de una altura aproximadamente de 2 pulgadas o 5 centímetros, de tal manera que no se compacta al caer. Nosotros llenamos el recipiente la manera más suelta posible. Entonces tenemos que distribuirlo uniformemente, eliminar el exceso de cemento. Una vez está lleno, con la misma varilla eliminamos el exceso de cemento, lo enrasamos y finalmente determinamos el peso del cemento que llena el recipiente. El volumen del recipiente lo podemos medir, es un dato, y con una balanza obtenemos el peso. Y finalmente el peso unitario compactado. El procedimiento es muy parecido, solamente que
el recipiente debe ser llenado en 3 capas de aproximadamente el mismo volumen y cada capa debe ser compactada con la varilla pisón con 25 golpes uniformemente repartidos y así vamos subiendo en cada capa. Una vez llegamos a la última capa, con la misma varilla enrasamos y obtenemos la masa. El volumen del recipiente lo conocemos porque es dato y la masa de cemento que llena el recipiente también lo podemos medir. Y lo que nos queda es reemplazar dentro de los datos. Un peso unitario suelto. ¿Sí? Sí, exacto. Nuestra balanza tiene que tener este porcentaje de precisión. 0,1%. El peso unitario suelto, masa del cemento suelto que llena el recipiente. Es decir, que cuando nosotros tenemos el recipiente, lo ponemos en la balanza, tenemos que restarle el peso del recipiente. Así se lo enseñaron, creo que en materiales de construcción. Es la masa del cilindro más muestra menos la masa del cilindro. Es lo mismo. Entonces, masa del cemento suelto que llena el recipiente. Y lo mismo para el compactado. Masa del cemento compactado que llena el recipiente. Ahora, como conclusión, para este ensayo específico de peso unitario del cemento, bueno, estos valores de peso unitario se determinan para encontrar volúmenes. Entonces, si yo tengo este valor de peso unitario y, por ejemplo, yo sé el volumen que voy a necesitar de cemento, puedo despejar la masa. O al revés, si yo tengo la masa, puedo despejar el volumen. Esto tiene utilidad cuando nosotros hablamos de agregados, el agregado fino y el agregado grueso, porque nosotros los compramos en camionadas. Nosotros sabemos el camión cuánto trae, entonces podemos determinar la masa, perdón, sabemos la masa de agregado que estamos comprando, entonces podemos determinar el volumen. Y en ese aspecto nos sirven estos valores. Pero en caso de peso unitario del cemento, yo por mi parte no le veo, no le he visto, no le he encontrado utilidad hasta el momento. Porque la bolsa de cemento la compras por bolsa y siempre es el mismo valor. En caso de que tal vez movamos un montón de cemento en una carretilla, tal vez en ese aspecto puede tener algún tipo de utilidad. Pero como les digo, este ensayo... Claro, 50 kilos, son contantes. Por eso les digo, este ensayo de peso unitario, incluso si ustedes investigan, entran a la página astm.org, ahí están todos los ensayos, no aparece. Fineza del cemento sí, es un ensayo antiguo, pero que sí existe. Bueno, entonces con eso terminamos. Voy a escuchar sus preguntas.